Hola, bueno, buen día. Como decía, esta es la última charla de las 24 jornadas libertarias de la CGT de Valencia, donde hemos hablado y escuchado muchas cosas. El primer día se escuchó, se habló y se debatió mucho sobre el tema sindical, que es central en lo que sería nuestra lucha, y también se habló de cómo es el sindicalismo en Estados Unidos. Ayer estuvimos un montón de gente en octubre escuchando a Taibo y escuchando debates sobre la juventud, la anarquía, las redes sociales, etc. Hoy esta es la última charla y vamos a hablar del punk más político. Tenemos aquí a David Vila Dieguez, que es profesor de Estudios Culturales Hispánicos en la Universidad de California, en Estados Unidos, y bueno, ha hecho este libro que es un ensayo académico. El título del libro, luego él nos va a explicar un poco, porque os podrá resultar un poco controvertido por aquello del punk español y por aquello de la democracia y el punk, pero él nos lo va a explicar mejor. Como decía, es un ensayo académico. Él habla de alguna gente que ha empezado a hacer estudios sobre el punk, por ejemplo en la escuela de Birmingham o la gente de Punkademics. Y si es posible luego, depende de lo que vayamos hablando, de lo que surja, hablaremos un poco, intentaremos hacer un debate. Uno de los grandes olvidados es el punk de Valencia. Aquí en el punk de español sale algo, pero no mucho, y es que no hay ninguna obra que se haya hecho aún sobre el tema. Respecto al punk político en Valencia, pues podemos nombrar a la gente de No Control, que era un fanzine y un colectivo que existía a mediados de los 80 y que, pues eso, hacían acciones pintadas, etcétera, y estaban influenciados por la gente de Crash y de Conflict, de Crash Records, que luego quizás él hable un poco del tema. Y luego aquí, después de No Control, empieza un poco la distribución alternativa con gente de Soroy, que algunos están por aquí, que sobre el 87 empiezan pues a distribuir alternativamente fuera de las redes comerciales. Y ya en los 90 pues hay otro colectivo anarcopunk, que es Logofobia, que bueno, estará inmersa en la Federación Anarcopunk, y esto es más o menos el pequeño hilo conductor que podemos establecer en el punk político en Valencia. Pero vamos a ir con David, que mejor nos explicará un poco lo que quiere mostrarnos, lo que quiere decirnos. Bueno, muy buenos días. Buenas. Me encantaría poder hacer esta charla en valenciano o catalán. Dejamos luego la disputa de eso para otro momento. Pero yo crecí en el País Vasco, en Euskadi, en Durango, aunque toda mi familia es gallega y en casa se habla gallego. Así que entenderéis mi dolor de tener que hacer esto en español, pero bueno, lo voy a hacer. Castellano. En castellano. Efectivamente. Un punto interesante en Estados Unidos, al castellano le llaman español, porque allí ni siquiera, bueno, y en Latinoamérica, ¿no? Porque ni se alberga la posibilidad de que un estado como es España existan otras lenguas que no sea una sola. Y de ahí también que se usa así. Bueno, os cuento. Entonces, voy a hablar un poco del libro. En realidad me interesaría mucho, y creo que puede ser también más interesante para todos, que me cortéis, que hagáis preguntas, que hagáis comentarios, en vez de veniros yo aquí a hablar del libro, porque bueno, os cuento lo del libro, pero el libro se puede leer. O sea, que lo que está en el libro está en el libro. Pero lo que pueda surgir aquí de repente de comentarios, de discusiones, pues probablemente sea quizá más ameno, más interesante y más fructífero. Y entre todos llegar a puntos interesantes, más que yo simplemente contaros. Pero bueno, os cuento un poco primero cómo surge, en qué contexto escribo este libro, ¿no? Como decíamos, yo soy profesor en la Universidad del Estado de California en Estados Unidos, y yo hice mi doctorado en estudios culturales hispánicos, que le llaman allí, centrado sobre todo en todo el contexto español, incluso ibérico, con cosas de Portugal. En los departamentos del mundo, principalmente se habla de la literatura, y siempre de una literatura muy concreta y como vistos en el estereotipo, ¿no?, de estudiar a Quijote, que es genial, evidentemente, pero simplemente ahí. Entonces yo empecé a trabajar el punk porque quería hacer algo pues más quizás relevante y más conectado con la juventud de ahora.
En ese contexto vi que en los estudios en inglés hay un montón de material, pero en los de estudios hispánicos y en los departamentos de español, como ahí se llaman, no. Entonces estudié mucho los estudios que se han hecho en Inglaterra, y lo que quise fue, de alguna manera, utilizando esa base, después analizar e intentar pues descifrar un poco el significado social que ha tenido el punk aquí y cómo ha contribuido a la politización de la gente que ha estado conectada al punk, y de mucha gente que a veces que ni siquiera directamente conectada con el punk ha sido influenciada por el punk a través de otra persona que fue influenciada por el punk, etc. Entonces, en el libro intento hacer una convergencia entre dos perspectivas, que una es los estudios que tienen que ver con el punk en sí, como digo, que se han hecho en otras latitudes ya, y los estudios que se han hecho sobre la transición y sobre los estudios culturales de España. El libro sale en inglés, yo lo escribí en inglés, y sale en Estados Unidos y en el resto de países que se habla inglés, y la versión en castellano la saca Desacorde Ediciones aquí. Entonces está pensado para un público, en principio, quizá hay alguna cosa que para una persona que ha vivido el punk o que ha vivido aquí quizá es más evidente, pero está un poco buscando ese punto intermedio entre que sea enriquecedor para una persona que es de aquí, pero también para una persona que está fuera, a la que hay que explicar muchas cosas. Porque, por ejemplo, como os decía, a la gente que está en departamentos de estudios culturales hispánicos, etcétera, etcétera, en Estados Unidos y en muchas partes de Latinoamérica, mis estudiantes son todos latinoamericanos, 100%, ni siquiera saben que hay otras lenguas que se hablan en el Estado español que no son el castellano, como decía. Entonces, buscando un poco ese punto intermedio. Voy a abrir esta es la portada del libro en inglés. Ubicáis, ¿no? No lo tengo que explicar. En Inglaterra, en Estados Unidos sí lo tendría que explicar. Voy a ir al índice y así os voy contando. Por partes. Vale, el punk, en el primer capítulo intento hacer un recorrido a lo largo de las diferentes definiciones que se han hecho y los diferentes estudios que se han hecho sobre el punk. Al principio, voy a empezar por esta parte un poco de las subculturas. Como desviación social, el punk se comienza a ver y a estudiar como una desviación social basado en entender las sociedades como ecosistemas, ¿no? Entonces, en un ecosistema, cuando hay un elemento que se desvía o hay un elemento que altera el orden orgánico y armónico de todas las piezas, pues el ecosistema cae o se modifica. Cuando uno deja una manzana porque es biodegradable en un ecosistema que quizá no había manzanas y un animal se come la manzana, se altera el ecosistema. Bueno, entonces ahí en la sociología hay unos estudios que comienzan a analizar la delincuencia desde ese prisma, no como delincuencia simplemente, sino como que hay un ecosistema que es la sociedad en la que si no todos tenemos acceso a las mismas oportunidades y a tener una vida digna, pues hay elementos que se mueven, y esos elementos van a desviarse y buscar otras maneras de significar sus vidas. Y en este sentido, lo que en un principio era estudiado como delincuencia, desde esta perspectiva se estudia como esas piezas que intentan recuperar un equilibrio que no existe. Si yo no tengo acceso a educación, me voy a robar unos libros. Estoy siendo muy simplista para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, eso que podría ser delincuencia, que es robar unos libros, es realmente como yo recupero la balanza en un ecosistema que a mí no me ha permitido tener las mismas oportunidades que otras personas. Eso es importante porque se empieza a ver la delincuencia no como delincuencia, sino como que tiene un origen de un fallo social. Entonces se le quita el estigma de delincuencia, ¿no? De algo delictivo. Cuando se mira las subculturas, como el punk,
se empieza primero a pensar en esos términos. No solo, en este caso, como decía, porque están intentando conseguir algo que les pertenece pero que la sociedad no les da, sino también en un mero aspecto a veces incluso estético. Es decir, la armonía social es que todos nos vistamos de una misma manera, con una misma ropa, y por supuesto los hombres de una manera, las mujeres de otra, todo muy concreto. Y cuando los punks, por ejemplo, empiezan a vestir ropas pues rotas o se ponen imperdibles o todo ese tipo de cosas, estéticamente es una desviación. Y esa desviación, de nuevo, desde algunos lugares ha sido interpretada como delictiva. Tenemos, por ejemplo, hay un vídeo en YouTube que podéis buscar, que son punks en Bilbao, que son arrestados y no son arrestados porque han hecho nada, sino que los arrestan, les cortan las crestas, les dan una serie de ropas, porque lo que estaban haciendo era, pues de nuevo, alterar el orden armónico de las cosas, no delictivamente, sino simplemente con su estética. Que eso es una cosa de los elementos importantes del punk cuando comienza, es el reto estético. Es decir, yo me planto con estas pintas aquí así y estoy rompiendo como se supone que tienen que ser las cosas. Y eso también da lugar a que la gente que quiere que las cosas sean de una determinada manera reaccione. También es una provocación, que a veces la provocación hace que salgan pues esos aspectos más fascistas o más reaccionarios de personas que de otra manera no lo habrían hecho. Entonces, cuando una persona ve a un punk vestido así, le llama de todo y le está sacando lo que tiene realmente dentro, que cuando está en un espacio en el que todos estamos bien vestidos, entendamos bien como lo tradicionalmente entendido con traje, con lo que sea, pues no surge. Entonces, uno de los primeros retos que hace el punk es el estético. El que le joda, porque le jode a la gente, que la gente aparezca que los punks aparezcan con estas pintas, ¿no? Entonces, ahí empieza a estudiarse el punk como una desviación social. Estas personas que no entran dentro de los parámetros que entendemos, ya digo, estéticos, pero también de ideas, ¿no? y de muchas más cosas, no entran dentro de lo establecido. Entonces, una desviación social, para algunas personas delictiva. Sin embargo, aquí aún no estamos viendo el punk conectado con ninguna clase. Es un elemento desclasado y simplemente estético o de pensamientos desviados, pero no hay un punto de cómo el punk puede o no puede contribuir dentro de lo que sería la lucha de clases. Vale, más adelante, con la escuela de Birmingham que comentábamos aquí, el punk se empieza a estudiar concretamente ya no como una subcultura desviada, sino como una subcultura de clase obrera, que es otro paso. ¿Qué quiere decir de clase obrera en este contexto? Pues que las personas que tienen esta desviación estética no lo hacen por una selección, porque quiero hacer esto y solo para divertirme. Está el reto, el desafío a una clase y a una cultura de clase. Si entendemos en términos marxistas la cultura, ¿no? Pues si tenemos la clase obrera y la clase alta, ambas generan culturas diferentes y la clase alta impone sobre la clase baja la cultura oficial. De nuevo, estoy siendo muy simplista en cómo explico las cosas, ¿no? La cultura baja puede generar una serie de elementos culturales, maneras de entender las cosas, lo que sea, pero la de arriba impone la suya y esa es la oficial. ¿Qué ocurre con el punk? El punk pues plantea una subversión de ese sistema. ¿Por qué? Entendemos primero que el punk como una subcultura de clase obrera lo que hace es poner en valor la carencia. ¿Por qué? Porque no necesito una ropa muy cara ahora para ir a un evento que se supone de alto standing. Voy a ir con unos... Es más, no solo es que no lo necesito, es que si tengo una ropa cara o que se ve muy bien, la voy a romper y voy a hacer que se vea mal. Y quizá es uno de los momentos más interesantes en esta subversión, porque la gente de clase alta, pudiente, que podría tener ropa cara, comienza a romperla o a comprarse ropa que no es de marca o no es cara, porque esa
cultura que se está generando en la clase obrera del punk es la que se está imponiendo sobre la oficial que la clase alta quiere imponer. Por decirlo de otra manera, lo guay es ser punk. Y la gente que tiene pasta va a hacerse las ropas o va a romper las que tiene para asimilarse ellos a esa cultura de clase obrera de las clases más pobres. Y no a la inversa. La gente va a empezar a escuchar música que suena fatal, entendámonos en cuanto a calidad de sonido, pero también música que no requiere grandes conocimientos musicales. Otro de los grandes desafíos. Antes tenías que estudiar, tenías que tener muchos conocimientos y a lo mejor un día tenías una banda y a lo mejor con esa banda grababas un disco y de nuevo, desde el punk es como... No. De hecho, no solo no vamos a tener que saber cómo tocar y cómo alinearnos a una manera específica de lo que es ser músico, sino que constantemente vamos a romper esas ideas. Es decir, cuanto peor suene, mejor. O sea, ya no es simplemente... Entendamos esto, ¿no? Ya no es el hecho de venir de hacerlo desde una carencia de posibilidades de pagarse un estudio del copón y no sé qué, y que suene de una manera determinada, sino que es que queremos que suene mal. O sea, que si lo hacemos bien, ese sonido bueno que se supone está mal. Hay el ejemplo de una anécdota de Fermín Muguruza, que grabando El estado de las cosas, ¿no? Con Cortatu, el productor que tenían, bueno, les puso en el estudio los micrófonos tal y cual, grabando de una manera que las guitarras sonaban muy nítidas. Entonces Fermín Muguruza decía que no le gustaba el sonido, que no sonaba bien. Y el productor le decía, pero si está tal, suena tal. Entonces Fermín Muguruza le enseña un casete, no recuerdo de qué banda, que suena fatal, de punk. Y le dice el productor, pero es que eso está mal puesto, esto, lo otro, suena así. Y dice, pues entonces vamos a hacerlo mal. Sí. Porque el objetivo era que sonase así. Entonces, el elemento del punk como subcultura de clase obrera es porque por primera vez, bueno, por primera vez no, pero de manera muy fuerte y sobre todo en nuestra época contemporánea, pues una cultura que surge principalmente de la carencia y de las clases más pobres, se sitúa como la principal a la que se intentan asimilar las personas que podrían haberse comprado otras ropas. Entonces ahí entra ya en el análisis del punk el elemento de que es una subcultura no solo que se desvía de los parámetros sociales y rompe esta armonía social, sino que además es de clase obrera, o sea que tiene un elemento de lucha de clases. Siguiente, subcultura polimórfica, que parece un trabalenguas. Básicamente lo que quiere decir es que son digamos, la gente que estudia el punk que lo analiza desde la perspectiva de que no es tan cierto eso de que el punk es de clase obrera. Yo tengo un amigo que es banquero y toca en una banda de punk. Y es cierto, o sea, ¿qué es más punk? Una persona que milita y que trabaja en gasteches o en casas ocupadas y que le gusta lo que queráis, Bisbal, o un banquero del Partido Popular que toca en una banda que hacen punk. ¿Qué es más punk? Podéis responder si queréis, ¿no? Pero es una pregunta interesante a través de la cual, Pink Noise, por ejemplo, si los ubicáis, es la banda esta, no sé qué, un futbolista que es del Real Madrid, que hacen unos sonidos medio punkis y la gente diría, no, es que se han vendido, no, es que no se han vendido, es que eran siempre así, pero les gusta esa música y tocan la música. Entonces tampoco es cierto eso, no, es que unos comenzaron y eran punkis pero luego se vendieron, no, hay gente que toca punk desde el principio y eran unos banqueros o eran unos fachas, pero les gustaba esa música. Entonces yo creo que también un poco como hay que romper esa idea de que toda la gente que hace punk es necesariamente progresista, ¿no? No tiene por qué, de la misma manera que alguien escucha Bisbal y puede ser muy progresista y anarquista Entonces, teniendo esto en cuenta es que surge esta idea de las subculturas polimórficas, y polimórficas lo que quiere decir es que puede adoptar muchas formas. Aquí los estudiosos que adoptan esta perspectiva lo que argumentan es que el punk es poco más que la pachanga del domingo entre los amigos. Es decir, me gusta la música, voy, pero yo puedo venir de este lugar, con este trabajo, con estos gustos, y el otro con otros. De nuevo, un banquero del PP en una banda de punk
con sus amigos de no sé dónde y se juntan y van a ver un concierto y en el concierto de punk está el banquero del PP y está el anarquista tal y está el otro y están... ni digo que está bien, ni digo que está mal, digo que es así. O sea, es real, como os digo, que hay gente que es muy facha que le gusta el punk. Entonces ellos empiezan a analizarlo más como un encuentro lúdico. Y de nuevo le quitan la parte de clase, que para mí, y es lo que digo en el libro un poco, lo importante y lo que me vale a mí del punk en este sentido, y por lo que acabo de decir, no es tanto si la gente que entra al concierto van todos con el carnet de punk y se lo han dado y han pasado las pruebas de ser punk, sino las posibilidades que el punk genera. Es decir, si tú eres banquero y vas a ese concierto de punk, pues bueno, pero a lo mejor si tú no eres banquero, vienes de clase obrera con una serie de carencias, ese concierto, ese lugar, ese encuentro puede significar y puede crear espacios y puede generar cosas que te pueden servir desde tu lugar en el mundo. Entonces, me da igual tanto si esa otra persona que es banquero, que es del Partido Popular, también se denomina o no punk y también está en el concierto, porque bueno, pues muy bien, pues lo que sea. Pero a pesar de ello, para mí, y esto digo, sigue teniendo el elemento de clase, porque esas oportunidades que da a la clase obrera no se las da, por ejemplo, la ópera. Entonces, no es tanto el yo soy más punk que tú, y que es ser punk y quieres más punk, sino el hecho de que el punk, a pesar de todo esto, sí abre esos espacios y da esas posibilidades a las personas que no podrían tener acceso a cultura de otras maneras. Siguiente punto, el punk como filosofía. Aquí nos vamos a desviar de la música en sí y, por ejemplo, os digo, el reggaetón, por ejemplo, sobre todo en sus inicios, era lo más punk que había. Ahí os lo dejo. Porque en Puerto Rico, cuando surge el reggaetón, no solo hay una represión brutal a toda la comunidad negra en los caseríos son las casas del gobierno, donde vive la gente pues, que no puede pagar una casa, de bajos recursos, y el reggaetón surge en las comunidades negras de estos barrios, pues con canciones que, sea cual sea el contenido, el lírico, están ganando el pulso a la cultura oficial que se está haciendo en Puerto Rico. Y en ese sentido hace lo mismo que el punk. De repente, esas grabaciones de mierda con pistas y tal y cual, y que están cantando ahí en la calle y tal, de repente la gente que, despacito, por decirlo así, Luis Fonsi, esta gente de estas esferas empieza a hacer música que hacían en los barrios de Puerto Rico, esta gente negra, porque le han dado la vuelta, lo han subvertido de tal manera que eso es lo cool, eso es lo guay ahora. Evidentemente, han hecho una apropiación de la que se han enriquecido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy con esto es que entender el punk como filosofía, como ethos, como digo ahí, es de alguna manera desconectarlo de un sonido concreto. Es decir, como decía antes, es más punk Big Noise porque suenan como lo que estereotípicamente hemos llegado a identificar, porque eso también es un proceso, porque no suena igual de Clash, los Sex Pistols, Escorbuto, La Polla, y sin embargo sí entendemos que todos hacen punk. Entonces, Big Noise son punk porque tienen ese sonido estereotípico que hemos llegado a entender como punk, más que un chaval que hace con unas bases unas canciones que son súper antisistema y súper políticas, que es más punk. Entonces, también están los estudios que analizan el punk como una filosofía y que de alguna manera el sonido es secundario. Importante también porque lo que decía antes, puede haber una persona que le guste pues todo lo que es lo político alrededor del punk, pero que le disguste el sonido, a lo mejor le gusta más el sonido trap o lo que sea, pero dentro de eso también podríamos entender una filosofía punk si hay una distribución alternativa, si trabajan en espacios también que están ajenos a lo oficial. Entonces conectan en el aspecto filosófico, no necesariamente en el aspecto del sonido. De hecho, el punk desde el comienzo, que intenta un poco escapar la clasificación. En sus orígenes el punk era hacer algo que no fuera clasificable, lo contrario a todo lo esperable. Entonces,
es poco punk entender que el punk solo puede ser con un sonido concreto, que es lo que en muchos lugares pues, al final hemos llegado a entender, ¿no? Por eso cuando Extremoduro, por ejemplo, ahora que estamos en... Habíamos dicho que igual hablábamos solo de Extremoduro toda la charla. Pero bueno, cuando Extremoduro como le mete violines y no sé qué, yo no sé en vuestros entornos, pero cuando hay todo ese cambio de sonidos y no sé qué, no sé cuánto, dice, vale, de hecho el bajista de Patrick decía, ¿no?, que eso ya no le gustaba, pues, que tiene violines, no sé qué, claro, violines es de música clásica, es como que nos lleva a otro lugar, ya no es de la calle, es como... Entonces bueno, eso, que el sonido pasa a un segundo plano y la filosofía que rodea lo que analizan en este caso. Luego, el punk como género musical, que sería estrictamente, pues eso, el sonido. Dentro de que hay muchos músicos, o sea, lo más característico del punk es esto, ¿no? Que son 2 notas. Y si esta la bajamos, otra lo podemos hacer así. Que es la simpleza. Por ejemplo, una canción que podría tener acordes complejos de lo que sea, o sea, de 1000 notas, el punk lo que hace es, no, voy a tocar solo la primera y la quinta. En vez de tocar la primera, la tercera, la quinta, la séptima, por ejemplo, no acordes más de jazz, pues le voy a meter solo la primera y la quinta. Y encima, muy clásico y también sobre todo aquí en nuestro contexto, es estas quintas, porque están las que hace ACDC, o que tocan más cuerdas, pero en nuestro contexto es esta. ¿Esto por qué es interesante? Porque más fácil no puede ser. O sea, como decía, un acorde que puedes tener muchísimas, hasta 7 notas, le metemos solo 2. ¿Eso qué hace? Pues lo que decía antes, no tengo que estudiar mucho porque esta posición, sin una escala, no estoy en Do mayor, no voy a más. Do mayor, Do, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor, Si disminuido, Do. Los acordes van variando, cada uno dentro de una escala mayor, cada acorde es de un tipo. ¿Por qué es de un tipo? Porque la tercera nota del acorde varía. Es bemol o no bemol, dependiendo si es acorde mayor o es acorde menor. Y luego encima la última, la tercera y la séptima, son bemoles. O sea, que habría que este acorde de Do, este es menor, este es mayor séptima, o sea, hay muchas variaciones. Pero ¿qué no varía? La primera y la quinta son siempre la primera y la quinta. Entonces, cuando le quitamos todo eso que hay alrededor, si antes he hecho en tono mayor, ¿no? Eso. Eso sería en la tonalidad de Do mayor, todos los acordes. Pero si los hago con quintas, ¿cómo sería? O sea, no tienes que cambiar nada más que mover la mano alrededor del diapasón, pero es la misma, ¿cómo se llama? La misma postura. Eso es brutal, o sea, una cosa que parece banal, es brutal porque de repente solo tengo que saber esto para tocar música. O sea, yo puedo hacer canciones de las que sea, que muevo la misma posición por todas partes. Entonces, en ese sentido, como género musical, de nuevo es muy revolucionario porque pues, libera a las personas que quizá no pueden, no quieren, no se quieren complicar o no tienen acceso a educación musical, etc., simplemente sabiéndose en una posición pueden tocar. Entonces todo el mundo puede hacer punk, ¿no? Mejor o peor no importa, porque el punk realmente no tiene mejor o peor. O sea, ya decir que un punk es mejor o peor ya es anti-punk. Entonces, de repente da unas herramientas a toda a una clase social, de nuevo, que si estás trabajando 20 horas al día, etcétera, etcétera, quizá no tienes tiempo para aprender a tocar la guitarra. Entonces, de repente, como género, crea una manera de tocarse que es súper revolucionario y súper pues, liberador, ¿no? Y gracias a ello, pues muchas personas pueden empezar a tocar y a hablar de los temas que les apetece sin grandes complicaciones. O sea, ya es como más allá de los cantautores, que también eran unos acordes aquí poquitos, ¿no? En general.
Ya esto es ni acordes, 2 dedos así. Hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, no solo con la guitarra, pero uno de los elementos clásicos del punk es que es arrítmico. O sea, un punk que va a metrónomo está mal. La vida no va a metrónomo. Entonces, cuando uno escucha punk, cualquier canción, muchísimas, o sea, veis que se va más rápido, que va más despacio, que no sé qué. La vida es así, la vida va más despacio, va más rápido. Pero también esa no necesidad de tener que adaptarse a un tempo concreto, de nuevo es muy liberadora porque pues tocas como está y ya está. Con cantar, todo lo que estoy diciendo al final va a una frase que es que el punk hace de lo que se supone que es malo musicalmente una virtud. Y eso, de nuevo, es muy revolucionario, porque los gustos de una cosa son relativos. Entonces, que una cosa esté bien o mal es relativa. Entonces, para el punk, lo que se supone que desde la escolástica musical tradicional ya no llevan el ritmo, dicen, no, es que el punk es así. Y ante eso no puedes decir nada, porque si el estilo es así, es que es así. Cantar, el punk se caracteriza por gritar, por desafinar. En ese aspecto además tiene un elemento que es que, como muchas veces lo que se dice viene desde una problemática social, qué mejor que gritar. Si el punk estuviera muy bien cantado, ese placer estético probablemente podría de alguna manera desconectarnos de la problemática, del dolor y de todo lo que está comunicando, porque la melodía también con la composición de las canciones. O sea, si yo hago esto, más o menos suena bonito. Pero si yo hago esto, no está en ninguna tonalidad. Entonces no está respetando las reglas tradicionales de la armonía y por tanto no suena armónico. Versus, esto sí, estoy utilizando la quinta decisión de punk, pero estoy siguiendo una tonalidad en do mayor. Que eso podría ser la oreja de Van Gogh perfectamente. Sin embargo, cuando nos fijamos en que mucho del punk hace cosas como lo que voy a hacer ahora, eso no es armónico, no está en ninguna tonalidad. No solo sonor, o sea, en cuanto a sonido, sino que si eso se le da a alguien que estudie música o lo que sea, va a decir, no sé en qué tonalidad está, porque no está en ninguna. Entonces, eso, para mucha gente, pues dicen que es ruido. Es ruido porque no suena armónico. Pero de nuevo, la idea es precisamente generar ruido y de hacer del ruido una virtud y hacer que ese ruido sea la manera de hacer el punk. Y en este sentido, como decía, tanto como los gritos, qué mejor manera de poder comunicar digamos, protestas o sociales o conflictos o aquello que queremos por lo que está luchando, que a través de una música que no te da placer estético. Y cuidado, sí puede dar placer estético porque la gente puede sentir placer estético a través del punk, pero cuando surge es lo antiarmónico. Entonces cuando la gente lo oye, pues dice, es ruido. Tú puedes estar en un tren y suenan unas melodías así muy armónicas y tal, y pasa desapercibido y tú estás en el tren y continúas en el tren. Pero si te ponen una canción de punk con estos círculos de acordes que no son armónicos, con la batería rítmica, con uno que grita, hostia, a la gente cuando sale dice, ¿qué es este ruido? ¿No? Entonces también incluso desde una cosa que trabajo en el libro es eso, el aspecto del sonido del punk también como un grito, como que lleva a eso, a llamar la atención y a ser desagradable, porque el punk quiere desagradar también, porque desagradar a esa gente, lo que comentamos antes de la desviación social, de lo armónico, pues también se hace a través de la música, a través de cómo suena. Vale, después por último hablo del punk global, que sería
un movimiento de estudios de punk, y luego me decís lo de si se puede estudiar el punk o no. Estudios sobre el punk a nivel global y que os explico un poco lo que es. Como decía al principio, la mayoría de los estudios sobre el punk son de la órbita anglo, ¿no? Ya sea de Inglaterra o Estados Unidos. De aquí hay trabajos, y ha habido trabajos sobre punk, pero la mayoría son trabajos de archivo. ¿Qué quiere decir de archivo? Que recopilan, ¿no? Y dice, bueno, aquí están todos estos fanzines que había y te cuentan dónde surgió el fanzine, quién lo escribió. O sea, es un poco enciclopédico, que está muy bien, muy necesario. Pero que no hay trabajos de análisis de la repercusión y de lo que pues, lo que, digamos, ha generado el punk socialmente. En Inglaterra y en Estados Unidos hay un montón. Y en los países de habla inglesa hay un montón. Entonces, hay una red de académicos que se llama Punk Scholars Network, red de estudiosos del punk, que surge en Inglaterra y que se pasa todo el tiempo básicamente estudiando el punk en inglés y desde ahí sacando conclusiones de lo que es el punk muy generalizantes. Yo siempre que, como os decía, yo trabajo en California y el libro original fue en inglés, y cuando voy a hablar en lugares en los que el grupo es anglo, pues lo primero que digo siempre es que es muy fácil ser punk en Inglaterra o en Estados Unidos, pero tú ser punk en España en la transición o ser punk en Argentina durante la dictadura. Entonces, que todo esto que está trabajando este grupo de Inglaterra y Estados Unidos no se aplica para entender el punk en todos los lugares. Y muchas veces hablaban desde esa generalización. Es decir, el punk, nunca dirían, eso es una cosa que a mí me enervaba en todos los sitios a los que iba, nunca dirían el punk de Inglaterra o el punk tal o este otro, sino que el punk es así. Y todo lo que decían, yo decía, el punk ese que tú hablas no es el que yo conozco de mi casa. El de que yo conozco no es así. Entonces, después de unos años, pues hicieron unas diferentes como secciones. Y surgieron la red que aquí era la red ibérica de punk, de estudiosos del punk, que también incorporaba a Portugal. Y entonces empiezan a abrir, digamos de alguna manera, espacio para ellos aprender sobre el punk de otros lugares, porque por lo general lo que ocurre es que nosotros conocemos lo que se hace en Inglaterra y en Estados Unidos, pero ellos no tienen ni puta idea de lo que se ha hecho en otros lugares. Entonces, más que para, por ejemplo, nosotros aquí, trabajar el punk de aquí, era para que ellos aprendan un poco y se les quite este etnocentrismo brutal del punk inglés. Es un poco como, por llamarlo, por hacer un símil con el centralismo español. Es decir, tú ibas a cualquier lugar que se hablaba del punk y se hablaba del punk siempre y se decía cómo era el punk. Pero siempre las bases para decir todo lo que se decía era Inglaterra o Estados Unidos. Entonces, bueno, se hacen estas diferentes secciones. Y ellos empiezan también a publicar libros que son de título así, Punk Global, en los que estrictamente solo se habla de punk de otros lugares. Yo aquí critico todavía un poco más eso, porque siempre hay que criticar más. Porque claro, lo publican en inglés. Entonces, si lo publicas solo en inglés, cuando tú escribes un artículo solo en inglés, tienes en mente entonces un público limitado, en el sentido de que hay muchas obras que han estudiado la cultura, por ejemplo, de España, de la transición, etcétera, etcétera, que quizá dices, ¿cómo lo hago esto para aquí? Si esto lo va a leer, ¿cómo lo adapto? ¿Cómo no? Y sobre todo, a veces, gente que lo escribe, igual solo habla en inglés. Entonces también cae la duda de cómo entiende las letras que hay aquí, cómo ha leído algún libro que hable sobre la cultura de la transición, sobre lo que ocurre en la transición en España, o ha leído solo los que están en inglés que han escrito sus compatriotas, pero no ha leído lo que se ha hecho en España. Entonces sigue siendo como un poco limitado. ¿Cuál? ¿La solución cuál es la que digo yo? Pues que la gente, como nosotros muchas veces tenemos que aprender inglés para entender lo que pasa en otros lugares o otras lenguas, lo bueno sería que ellos, si quieren hablar del punk español, aprendan. Ya no digo que aprendas euskera, catalán, pero bueno, pero por lo menos que sepas castellano para poderte leer lo que se ha hecho aquí.
Pero bueno, ese es el movimiento actual, quizá más inclusivo dentro de la red de estudios sobre el punk. Como yo me sentía con estos estudios, como lo que acabo de decir ahora, después hablo del punk en España, una propuesta metodológica, y lo que yo hago es leerme pues muchos libros y muchos estudios sobre la cultura de la transición, sobre de estudios culturales de España, y los mezclo con los que ya he hablado de aquellos que han estado estudiando el punk desde otros lugares. Entonces, empiezo a hablar del CTO, el concepto de la cultura de la transición. ¿Cuánto tiempo? Porque para yo no he pasado el primer capítulo. Vale. Como Fidel Castro cuando decía. Sí. ¿Puedes contextualizar algo históricamente lo que acabas de decir? Me explico. ¿Cuándo crees tú, entre comillas, es complejo? Es que igual la primera pregunta es ¿qué es el punk? ¿No? Que es la difícil de contestar, que se puede escribir a presidente. Hostia, pues, es la estética, es la actitud, es la música, es la filosofía, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo se supone que empieza? Porque tú al final te quieres centrar solamente en España, me refiero porque aquí llegan 2 o 3 años más después o 4, según se mide, ¿no? Estados Unidos o Gran Bretaña. Un poco contextualizar, porque de momento ese que dices tú de que el boom de clase obrera y tal, eso pasa en unos años. ¿O cómo lo contextualizas tú aquí, si te centras más aquí en España? O sea, el libro se centra en España. El ver el punk como de clase obrera no es necesariamente un posicionamiento consciente. Entonces, cuando dices lo de unos años, me imagino que estamos hablando ya de anarcopunk y de cosas como después del punk de principios de Inglaterra o de los New York Dolls, o sea, de los años 70, que es quizá como más estético, más visual y más conectado a lo que luego aquí se hace con la movida. O sea, entiendo que es como un poco por ahí. Claro, tú empiezas ahí con los New York Dolls, empiezas a estar el mítico, los Ramones, el 76-77, el primer LP, y luego eso es lo que en las navidades de diciembre, creo que fue ahí en Londres, cuando empezaron a tocar y tal. En cierto modo, esos eran todos unos fijos. O sea, me refiero. Eso es muy punk, sí. Sonaba de puta madre. Pero que eran más. O sea, un movimiento social. Yo siempre he entendido que era la forma de romper con el rock sinfónico, de música de 10-12 minutos. Se había que hacer música de 1 o 2 minutos, etcétera, con la estética, con tal. Y luego llega un poco más, por lo que yo entiendo, hacia ese punk hoy, punk street que denominaban, ¿no? Que ya, sobre todo en Gran Bretaña, surge la peña, pues yo qué sé, los Arctic Styles, todos aquellos grupos. Y eso es lo que yo he entendido siempre que llegaba aquí. Entonces, por eso decía contextualizar, porque yo te iba a hablar, pero hostia, yo nunca he visto aquellos grupos de clase obrera, etcétera, etcétera. Luego está por el Crash y todo aquello, pero cuando llegué aquí, había algunos grupos que no iban de la clase obrera. Entonces, por eso digo contextualizar, acabo de decir, porque se acaba de ver los años. Al final me parece que estamos hablando de los 90, 2000 y nos hemos dejado 10, 15 años por aquí en España. A eso me refería, para poder situarme. Sí. No sé si me has entendido la idea. Sí, yo no lo miro tanto temporalmente, me explico por qué. O sea, los trabajos históricos que dicen de aquí a aquí se hacía esto, de aquí a aquí se hacía lo otro. Cuando se habla del punk de clase obrera, no quiere decir que haya un movimiento consciente de gente que participa en el punk, que se consideran y que luchan por la clase obrera. Quiere decir que están haciendo, como decía antes, que están realizando la música desde la precariedad de la clase obrera. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere necesariamente decir tampoco que todos los que lo hacen The Clash, ¿cómo se llama el cantante de Clash? Joe Strummer. No era precisamente de clase obrera. Sin embargo, el sonido precario y que no aspira a un sonido X para el cual hace falta unos recursos que la clase obrera no tiene,
no es lo que ellos trabajan. Entonces, no es tanto una cosa consciente de participar de la clase obrera, como podemos hablar después de Crash o de anarcopunk, sino de que ese género que está surgiendo está desafiando los parámetros culturales de la clase dominante. Es decir, una persona de clase obrera y consciente de clase obrera hace una sinfonía con una orquesta. Eso probablemente no libere mucho, no dé muchas herramientas a la clase obrera, aunque él sea de clase obrera y defienda la clase obrera, porque no todo el mundo en la clase obrera puede de repente escribir una sinfonía o tener una orquesta. Sin embargo, una persona de clase alta que crea un disco con pocos recursos, con un sonido malo, etcétera, etcétera, pues está creando unos parámetros de cómo se hace la música que son adoptados por la clase obrera y que son liberadores para ellos. Entonces, cuando hablo del punk como subcultura de clase obrera, es eso. O sea, no es tanto, como digo, una cosa ya consciente del anarcopunk. En el anarcopunk también había gente rica, ¿no? Pero tienen esa conciencia. Entonces, esa es la diferencia. No es un trabajo, o sea, este libro tampoco es un trabajo histórico. El punk, ¿qué es el punk? No se puede decir. Yo creo que es más fácil decir que no es el punk que decir que es. Y digo que no se puede decir porque el punk en su propio ADN es esta, como digo, el escaparse a definición, y es muy contextual y es fluido y es pues movible. Es decir, como decía antes, una persona rica que se involucra, o que viene de una familia rica que se involucra en movimientos sociales y toca hip hop en Gasteches, entra dentro de lo que sería, por ejemplo, la filosofía punk, ¿no? Tiene una distribución alternativa, etcétera, etcétera, versus una persona que, como decía antes, un banquero del PP que toca punk, que es punk, con el sonido punk, y toca en estadios. Entonces, o sea, podemos hacer la contextualización. La típica sería, ¿no? Al principio de los 75, 76 por ahí, está la parte más estética que conecta con la movida, que es la cosa pues vanguardista de pijos, como decías. Luego viene la conciencia política sobre el anarcopunk, el street punk, etcétera. Pero, como digo, no es tanto una cosa que sea necesariamente consciente de un compromiso social consciente, sino que lo que acabo de decir es cómo la gente ha estudiado el punk. Y una de las cosas que se estudia en ese sentido es cómo el punk da esas herramientas para la clase obrera, al margen de que el que lo estuviera haciendo fuera consciente o no fuera consciente. O sea, antes del punk, el sonido del punk no se consideraría válido para hacer música. Y como he dicho antes, o sea, las quiebras son muy fáciles. Entonces, que eso llegue a poder funcionar musicalmente, que tenga unos seguidores, que tenga movimiento, pues es una revolución para la clase obrera. Evidentemente yo no estoy diciendo tampoco que las revoluciones han tomado el poder y han destruido el gobierno, pero si tuvieran que hacer música clásica o ópera, pues no podrían. Entonces probablemente la clase obrera desistiría en el intento quizá de formar bandas, o no sé, o serían cantautores, pero cuando surge el punk de repente es una revolución, porque todo hijo de vecino se compra una guitarra, el otro se compra una batería y empiezan a hacer bandas, todo el mundo. Entonces, de repente plantea eso para toda la clase obrera. Es un poco en ese sentido, que es cuando estudian la relevancia de eso en una parte. Luego podemos hablar de lo que decimos de más consciente y los movimientos que ha habido, y etcétera. Pero el punk desde el principio tiene ese elemento de clase obrera, si lo vemos como lo que acabo de decir, que es que facilita y da unas herramientas para que la clase obrera pueda participar en un circuito musical y exponer sus ideas y discutir, etcétera, etcétera, sin tener que pasar por un conservatorio y hacer otro tipo de música. Sí. No sé si te respondo a lo que... Te quería hacer una puntualización, que es que cuando has hablado que el punk empieza como una cuestión estética,
o que el punk llega más tarde en el Estado español, esto no es tan así. En verdad, la banda trapera del Río, que son anteriores, dicen que son la primera banda de punk, ya está presente, tocan en las jornadas libertarias que monta la CNT en Montjuic en el 77. Pero es que Sarama también está en el 77 ahí en Vizcaya, en Santurcí, concretamente. Y la Polla Records también estaba en el 77. Y toda esta gente viene de la clase obrera. Sin más. Sí. Pero sobre todo, que es lo que luego le achacan a este grupo de gente que estudia el punk, es eso, que no es tanto si viene de clase obrera o no, sino lo que proporciona para la clase obrera. O sea, la Polla Records viene en clase obrera. Joe Strummer no venía de clase obrera, su padre no sé si era profesor, no sé qué, y aún así todo lo que él ha hecho ha generado y ha influenciado pues miles y miles de personas de la clase obrera, que bueno, y les ha servido, yo entiendo, para muchas cosas de sus problemáticas particulares. Bueno, lo que decía entonces, que yo luego lo mezclo con los estudios sobre la cultura de España, y sobre todo con la cultura de la transición. La cultura de la transición, voy a terminar esto rápido para pasar luego a lo siguiente, que viene justo después del anterior. La cultura de la transición es un concepto que más o menos dice que durante la transición todo tipo de cultura que fuese, que cuestionase o que cuestionase lo que estaba ocurriendo durante la transición, el proceso transicional, o que hablase del pasado cercano, no participaba, o sea, era bloqueada. Eso en muchos aspectos y en muchas otras obras, en otros estudios que se ha hecho sobre la cultura de la transición, lleva a una conclusión que aquí va a ser evidente, pero no creáis que lo es en todos los lugares y en todos los niveles, y es que durante la transición no hubo oposición, solo hubo movida. La gente solo se drogaba, solo quería drogarse y follar, pero no había oposición, ¿no? O sea, esa es una idea. No sé, si leéis cualquier tipo de obra que habla de los 80, la mayoría de las cosas se centran en eso. ¿Eso que genera? Que esa es la verdad. Fuera de aquí, cuando se habla de la transición, se habla de eso, de la movida. Hubo una ruptura política, estaban los antifranquistas que eran muy políticos y de repente llega esta gente joven que pasa de la política. Evidentemente no es cierto. Y luego hay la típica, llegamos al 15M y dicen, no, hemos despertado. Es decir, desde el franquismo todo el mundo se durmió. Cuando acabó el franquismo se durmió todo el mundo. Y luego de repente llegó el 15M y la gente se despertó. Pues evidentemente no. Y yo lo que os digo es que el punk es uno de las culturas, uno de los pegamentos que ha mantenido parte de la lucha social viva. Evidentemente, entre otras muchas cosas. Pero culturalmente, mucha gente ha participado y se ha mantenido activo, si queremos decir como activistas o en luchas sociales, a través y alrededor de la cultura punk. No solo la música, como digo, los gasteches, las casas ocupas, las radios, los fanzines, etc. Entonces, una cosa que también explico es que la diferencia entre el antifranquismo y mucho del punk quizás sea una diferencia musical y estética más que necesariamente en cuanto a nivel de implicación social. Es decir, mucha gente que dice esto, cuando se le achacaba a la gente joven que pues que no estaba involucrada en nada social, yo creo que lo que les pasaba es que oían el punk y, como os decía antes, les chirriaba el ruido, no sé qué, y su conexión cultural era más bien con un cantautor, con una guitarrita, también siempre cantando desde una perspectiva quizá no festiva, que tampoco tenía que ser por qué ser festiva, pero yo creo que el punk cambia el sonido y también tiene un elemento quizá más festivo en muchos aspectos. Y entonces ahí puede haber una ruptura de que mucha gente no lo ve como que era una continuación, pero yo veo en el punk claramente una continuación del antifranquismo con otros sonidos. Y así es como yo lo estudio. Luego, el carácter negacionista afirmativo del punk es la idea de que el punk en un primer momento es como romper con todo, ¿no? Destrozar todo.
Y de hecho esa es la crítica que hace mucha gente al punk, que es que el punk se opone a todo se opone, pero oponerse a todo no es plantear soluciones. Y pues también eso me parece que no es así, porque para construir una casa nueva, si hay una vieja, primero hay que tirar toda la vieja. Entonces el punk es determinante en destrozar un montón de parámetros culturales, sociales, para después poder construir. Y no construir necesariamente fuera del punk, sino que el punk también construye, sobre todo ya con el anarcopunk y lo que hablamos ahora con un punk más consciente, comienza también a construir las redes, fanzines, de conciertos alternativos, por no hablar del concierto, por ejemplo, en el 92, con todo el tema del centenario, del cuarto centenario y todo esto, que hay un montón de movimientos punk haciendo conciertos contra eso. O sea, hay cosas concretas también, además de lo que es el punk en general, ¿no? O anti-OTAN, etcétera. Entonces, para mí tiene un carácter de negación y de afirmación, en el sentido de que primero hay que destruir todo, para entonces luego empezar a construir algo nuevo de otra manera. Vale, yo estudio el punk. Primero, el segundo capítulo hago un análisis muy grande intentando comparar, descifrar qué era la movida, qué es el punk, y en este contexto probablemente me digáis, pues sí, eso es obvio, pero os aseguro que en el mundo no lo es, y a un montón de sitios a los que he ido yo se habla, por ejemplo, de Almodóvar como el estandarte del punk del Estado español. Y sus películas como el referente de lo que se hacía en aquella época. Entonces, como eso se repite en muchos lugares, eso queda como de alguna manera muchas veces la verdad. O sea, yo he estado en ponencias en las que han hablado de punk, de Almodóvar, el punk español, de no sé qué. Y bueno, pues eso. O sea, si uno empieza a hablar realmente, pues... Entonces quería dar para mí las directrices de entender cómo funcionaba la movida, o qué era la movida, y luego qué era el punk. Mucha gente me dice y me siguen diciendo que es lo mismo, que dentro de la movida entraba todo, que no sé qué, no sé cuánto. Pero para mí lo importante es que la movida es una cosa que pasa en Madrid y que desde Madrid no se puede definir lo que pasa en todo el Estado. Y ya no solo desde Madrid, porque en Madrid también había punk de otras características, ¿no? Pero el centralismo es muy brutal cuando se habla la juventud de España de la transición, y luego te cuentan lo que pasaba en la movida. Eso no era lo que pasaba en Durango, o no era lo que pasaba en otros lugares. Entonces yo intento hacer esa separación, porque antes de empezar a hablar del punk quiero decir, esto era otra cosa, la movida era otra cosa, para que no nos confundamos. Y luego divido el libro en dos partes. Uno que es el topos negacionista, topos como lugar, ¿no? Como lo que digo, los dos lugares a través de los cuales yo considero que el punk de Estado español se puede entender en su especificidad. Uno es como antitransición, y esto lo diferencia, como digo, de todos los otros estudios que se hacen sobre el punk, porque el contexto de España es diferente, y entonces hay un contexto negacionista que es el negacionista, por favor, no como lo que se utiliza negacionista ahora mismo, sino que quiere decir negacionista de oposición, de negarse a aceptar la transición, no a que no se pongan vacunas. Y lo primero que hablo es de un concierto de la Polla Records en Madrid, en San Isidro, y que era un concierto en las fiestas de San Isidro, que tocaban, no me acuerdo si tocaba Obús o Asfalto o alguna de estas bandas así de rock, y luego tocaba La Polla. Y cuando tocó La Polla, pues describo un poco, el vídeo del concierto está en YouTube, y es muy interesante
porque, bueno, comienza escuchándose las guitarras medio desafinadas, la batería tal, y Evaristo diciendo pues algunas cosas que para el público podían ser barbaridades, y cuando ellos salen al escenario es una ruptura total con la armonía, y por eso lo que venía contando antes, estamos en este estado medio, en este ecosistema armónico en el que están cantando estas bandas de rock. Quizá tienen alguna cosa que dicen algo sobre corrupción, esto, aquello, pero que por lo general no molestan, por decirlo así. Y de repente llega la polla y empieza pues que Fraga, muérete, no sé qué, o sea, un montón de cosas que de repente es como la gente... Y la gente se empieza a subir al escenario, empieza a romper las vallas, empieza a romper el escenario, empiezan a coger los micrófonos y se oye a la gente del público diciendo también cosas sobre pues, de lo que sea del momento social. Y sobre todo hay una cosa que muy interesante, cuando cierra el concierto se oye a una persona del público que coge un micro y dice y en la calle, igual que aquí. Es decir, todo esto que hemos hecho aquí, que hemos destrozado todo, que nos hemos levantado, es lo que ahora vamos a tener que llevar a la calle. Y bueno, para mí eso representa un poco el papel rupturista que de repente genera, o sea, es como es una anécdota, pero que ejemplifica todo lo que yo creo que hace el punk ahí en la transición, que es durante este intento de buscar una armonía, el punk hace lo contrario porque cree y ve que en esa armonía hay una serie de luchas sociales que han quedado sin solucionarse. Entonces, bueno, ahí hago un recorrido por diferentes aspectos en cómo el punk se estaba pues oponiendo a la transición. Hago un análisis de algunas obras de algunos discos de Cortatu, hay otro de Lodi Social también, y luego de Guerrilla Urbana. Y recopilo simplemente canciones o elementos en los que el punk estaba cuestionando y oponiéndose a la transición. Que es este primer paso que, como decía antes, de ruptura. Para crear lo nuevo vamos a romperlo. Entonces, ellos estaban intentando romper este nuevo estado que se estaba construyendo. Y luego destaco dentro de este aspecto políticas de memoria. Hasta el año casi 2000 no es que se empiece a hablar de manera oficial, ¿no?, de la memoria de la dictadura y de la guerra civil, ¿no? Que empiezan a haber leyes de memoria histórica y todas estas cosas. Y como decíamos, la gente, y según el concepto de la cultura de la transición, durante todo ese periodo no se habló de eso porque si era problemático, pues se cancelaba. Sin embargo, pues yo hago ahí un recorrido de diferentes elementos dentro del punk que literalmente y concretamente se centran en eso. Bueno, esto es otra cosa, pero esto es lo que decía antes. Esto es lo que decía en un fanzine de punk, en el Sideburns de Londres, que decía, este es un acorde, este es otro y este es otro. Ahora hazte una banda. También podéis ver aquí algunos de los fanzines de la movida madrileña comparados con Penetración, con NDF o con algunos otros de punk. Bueno, esto aquí, bueno, los elementos que decía que están criticando la transición, pues uno de ellos, por ejemplo, esta portada, ¿no? Esta contraportada de Cortatu. Pero donde quiero ir bueno, como decía, memoria histórica y las políticas de memoria del punk, ¿no? O sea, desde somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar, por eso nunca votamos a la Alianza Popular, ni al PSOE, ni a sus traidores, ni a ninguno de los demás, somos los hijos
los nietos de los que perdieron la guerra civil. Desde esa canción, que si ahora no recuerdo mal es del 86 o por ahí, los 4 generales aquí también, en los cuales hablan literalmente de Franco, Mola, Sanjurjo, Queipo de Llano y bandas. Y voy para... el recorrido que hago no es necesariamente histórico, es ahistórico en el sentido de que digo que, porque como lo que hago es desde la transición hasta ahora, decir que el punk ha servido como ese pegamento y esa cultura que ha mantenido vivas muchas luchas sociales y que hasta los días de hoy, pues recorro todo ese espacio. Entonces, luego también voy a canciones de habeas corpus, como a Las cosas por su nombre, ¿no? La bandera española, la monarquía española es la más directa herencia del franquismo, la transición a la democracia, un ejemplo perfecto del fiel continuismo. Y todo esto, toda esta antitransición, que decidme si se os ocurre, pero no creo que haya un movimiento cultural, o sea, en literatura o en otras cosas, que sea tan antitransición como lo es el punk desde el principio hasta el final. Entonces, de alguna manera, pues eso, destrozar la transición. Y voy incluso hasta Barricada, porque como decía, el elemento del sonido podemos discutir lo que a uno le parece punk o no, pero Barricada han estado en el circuito del punk. O sea, me da igual si a uno dice este sonido a mí no me parece punk, bueno, pero están en el circuito y en los Gasteches y en el mismo circuito de todas las bandas que quizás entendemos como punk, hasta cuando sacan En la memoria y La tierra está sorda, que son discos centrados intrínsecamente en el franquismo y en la guerra civil. Como decía, aquí está la parte destructora, de destrozar la transición y este nuevo Estado español que se está construyendo. Pero luego hay otra parte que es el posicionarse ante el capitalismo y el neoliberalismo, y que tiene un elemento más de construcción. Y que entonces aquí empiezo ya a hablar de las ocupaciones, de los fanzines, de las radios piratas, muy interesante las ocupaciones que siempre, no solo, pero siempre muy conectadas a colectivos punkis, intentando buscar locales de ensayo en muchos de esos casos. Este manual de hazlo tú mismo de la Federación Anarcopunk, y aquí hago un poco pues ya lo que propone y lo que construye y lo que genera el punk versus a lo que destruye. Al final, lo que vengo a decir es lo que decía, que el punk como un pegamento, como un movimiento cultural que ha mantenido esas luchas sociales junto con otras cosas, pero uno de los principales hasta nuestros días. Y luego hago un recorrido en cómo en lugares que ha aparecido el punk, pues en la historia más cercana, como por ejemplo en cosas del 15M, cuando se cantaba Lo llaman democracia y no lo es, que es lo que cantaba pues Evaristo, ¿no? Y alguien me dirá, bueno, es una frase muy sencilla, la puede cantar cualquiera, sí, pero la cantaban con el tono y con la melodía que la cantaba Evaristo. Podían haber escogido otra. Entonces, de alguna manera, a mí me está diciendo que esa gente escuchaba la polla. O sea, y si no la escuchaba, se la escucharon a alguien que la escuchaba. O sea, de algún lado ha venido esa frase con esa melodía. Por no hablar luego de Canino, de Sin Dios, ¿no?, que estaba en Izquierda Unida, en el Parlamento Europeo, Fernando Madina, de Reincidentes, que estaba en Podemos. Luego esos son otros debates. Lo que digo es que han llegado a lugares y el punk se ha instalado en esos lugares de alguna manera. Todas estas cintas, estos cassettes que se hicieron de Anti-Mili o Por la insumisión, lo que decía antes de frente al 92, cuando en los disturbios en Anti-G20 en el 2017 había una pintada, o sea, rompieron esto y luego pusieron escorbuto, muerte al policía. De nuevo, alguna gente dice a veces, bueno, pero eso es una coincidencia. No es una coincidencia. O sea, si alguien va a hacer todo eso y luego pone escorbuto es porque le gusta escorbuto. O sea,
Entonces, de alguna manera, probablemente no solo Scorbuto, también otras bandas, de alguna manera, en su identidad de activista, como lo queremos denominar, ha influido el punk. Y luego, bueno, incluso cómo se armaron las plazas alrededor del 15M y todo tiene un elemento muy anarquista, un elemento muy de Gasteiz, de casa ocupa, asambleario, etcétera, etcétera, que yo digo que no habría ocurrido si no hubiera habido punk y si no hubiera habido otros movimientos, pero eso, el punk como un vehículo desde la transición hasta el 15M. Y lo voy a dejar ahí porque quiero escucharos a vosotros y que tengamos una... Porque el libro al final lo podéis leer y ya está ahí escrito. ¿Hay preguntas? ¿Preguntar algo? A ver, prueba. Hola. Bueno, muchas gracias en castellano. Yo quería hacerte una pregunta para dentro de tu análisis, que la verdad es que es súper extenso. ¿Cómo ves la parte dentro de la parte rupturista y destructiva, ¿no? Creo que hay una parte muy ocupada por hombres dentro de toda la escena del punk, muy masculinizada, ¿no? Entonces esta parte rupturista también, o destructiva del machismo, del sexismo, si podías explicar un poquito cómo lo encajarías también con un poquito de análisis de qué espacios, si realmente estaban muy ocupados por hombres o no, o dónde estaban las mujeres, y si habías hecho alguna observación o algo de eso, esa escena, pues dónde están las mujeres, ¿no? Desde esa parte, porque los referentes, ¿no? Al final tú tienes unos referentes y también pues te animas a ocupar esos espacios o no, y si habías hecho o ese análisis, pues o qué habías identificado tú. Pues al final del libro una de las cosas que digo es que con esos elementos, por ejemplo, el tema de género, que son todavía cosas a desarrollar más y que merecen su propio libro, ¿no? Porque yo, aparte de las Vulpes y un poco más, la mayoría son hombres, pero conscientemente, yo soy consciente de que lo he hecho así porque los espacios estaban ocupados por ellos. Entonces, cuando tú haces un estudio, pues los que tenían, digamos, la influencia del peso social eran los hombres. Entonces, es muy interesante desviar ese foco y centrarse en las mujeres. Y no solo en las mujeres, sino también en los individuos no binarios o en otras alternativas. Yo no lo hago, pero sí que lo digo al final, eso, que algo interesante sería ahora ir hacia eso. Y hay algún libro que se ha hecho, pero por lo que yo sé, se han hecho de manera enciclopédica, que yo creo que quizás es un primer paso. Es decir, poner en un libro un montón de mujeres que estaban en el punk, bandas de mujeres, etc. Porque luego sirve como archivo para entonces hacer ya los análisis. Pero yo aquí no lo hago. Pero sí, sí puedo decir que evidentemente la parte destructora y el machismo, la parte destructora del punk es una cosa muy masculina. Esto está conectado totalmente con un tipo X de masculinidad. De hecho, por ejemplo, vuelvo a Extremoduro, mucha gente que no soporta Extremoduro, y sobre todo en los hombres, es mi opinión, esto es porque no conectan con esa falta de masculinidad que quizás sí la tenía más al principio, pero luego hay mucha flor, hay mucha amapola, hay mucho no sé qué, y hay mucha gente que dice, no, yo quiero... y entonces yo creo que no lo hay. Había una... no recuerdo quién lo dijo, pero alguien decía algo del punk que decía como que si hubiera habido un poco quizá más también de corazón, como más de sentimiento en el punk, y igual hubiera llegado también a más gente.
sea, lo dejo ahí como pregunta. Pero sí, las mujeres en lo general, y bueno, por no hablar de la canción de Cicatriz, Escupe al gay. No sé si la ubicáis, ¿no? Escupe al gay. O sea, esa masculinidad está... también merece su propio libro. Escupa al alcalde sería. ¿Cómo? Escupa al alcalde. Sí, pero dice escupe al gay luego también. No, creo que dice escupe Escupa al al gay. alcalde, escupa al ministro. No, escupe a los gays. Escupa a la estupa. Escupe a los gays, dice. Sí, sí. Si queréis lo buscamos, pero os doy fe, que lo he leído. O sea, ¿nos apostamos algo? Sí, mientras buscas. A raíz de lo que ha dicho la compañera, hay un vídeo por ahí de MCD, de Me Cago en Dios, que participan en el concierto Evaristo y al final del concierto se suben tanto los cantantes y tal, participantes, y el público. Y a mí me llamó mucho la atención que ya no es solamente en cuanto al movimiento artístico, sino a nivel de público. En ese vídeo se puede ver que no hay ni una mujer, o igual hay una, de no sé cuántas. Entonces, no sé hasta qué punto es por falta de interés o porque no se nos ha permitido llegar hasta ahí, porque, o sea, es como, yo qué sé, dice MCD, vomitaré sobre tu estupidez. Pues las mujeres también queremos vomitar sobre la estupidez de muchos. Y ya no solamente subirnos a un escenario y sacar nuestro arte, sino disfrutar de esos espacios. Sí. Bueno, voy a cerrar lo de Cicatriz rápido. Escúpele a los gays, escúpele a los ciegos, escúpele a la tumba, se ha jodido un muerto. O sea, sí lo dice, ¿eh? O sea, esto ha sido un debate en muchas ponencias. Doy fe que lo dice. Sobre el comentario, bueno, yo creo que evidentemente la falta de mujeres es porque no se ha permitido el espacio. Y claro, quizá puede decir también, quizá no haya interés. Claro, si no te dan el espacio, pues no puedes tener interés. Y hay libros interesantes también que trabajan, por ejemplo, el público y pues los pogos o los... ¿Cómo se dice el otro? Los moshpit, ¿no? O sea, pues que, hombre, entra ahí una mujer y viene un malomo ahí, le da un tortazo. Entonces hay un movimiento también dentro del punk, de dejar toda la primera parte, bueno, movimiento, no sé, o sea, esto es algo que se ha hecho y que se ha incentivado en muchos conciertos, de dejar toda la parte del frente a todas las mujeres que han venido, y si quieren que se pongan ahí para disfrutar del concierto, y que si alguien se va a dar de hostias o lo que sea, bueno, pues se lo hace en otro lado, y si alguien se quiere ir de hostias, pues vaya a darse de hostias. Pero sí, claro, o sea, eso es muy interesante también, el pensar en el punk como... Voy a hacer un salto, ¿no? Pero sería como pensar que una persona que es anarquista luego no es machista. Hay gente que puede ser anarquista y ser machista, y el que me diga que no, pues está engañado. O sea, entonces, incluso un anarquista que te puede defender el feminismo en teoría y luego llega a casa y no friega un plato. O sea, esas cosas. Entonces, en ese sentido, el punk pues también es así. O sea, no es no tiene todas las check de todas, ¿no? Todo está bien, no hay un machismo rampante en muchos aspectos y tiene muchos aspectos también, pues quizá homófobos. Hasta el batería de Rip lo puede decir, que él no decía que era gay porque no, o sea, si eres gay entonces como que te va a faltar toda la rabia, ¿no? Esa masculina que sale en el punk. Yo no estoy haciendo promoción, pero yo tengo un artículo en el que hablo de la masculinidades en el rock de aquí, y miro un poco eso, como
cómo se construye lo que es ser hombre a través del rock y cómo lo que es ser hombre es, bueno, aparte de lo típico de tener a todas las mujeres, de ser borracho, pues eso, ser violento, ser no sé qué, y eso se construye con muchas cosas, no solo evidentemente con el rock, con las películas y tal, pero el rock también participa y el punk en muchos aspectos participa de ese mismo discurso. En aquella época no había quizá la conciencia, quizá un poco más, ¿no? De la que hay ahora de género y tener en cuenta el género. Y sí, o sea, el punk tiene un deje absolutamente sexista, ¿no? Machista. Sí, al respecto decías ahí, es que no me acuerdo del grupo, pero sé que hay un grupo, creo que es catalán, que tiene una cantante y en un concierto en Madrid la desnudan completamente, o sea, suben al escenario, la desnudan completamente, es que no me acuerdo quién era. Último resorte. Puede ser, pero vamos, o sea que le destrozan a la pobre mujer, suben y la destrozan ahí. Sí, de hecho, sirve un poco para que vean cómo estaba el movimiento entonces, o sea, claro. no hay un respeto porque a una de las pocas mujeres cantantes de algún grupo, pues en ese, creo que era un concierto en Madrid, pues le rompen toda la ropa. Sí, de hecho, a ella es la otra de las pocas mujeres que incluyo conscientemente, porque considero que, o sea, yo considero que el trabajo que yo humildemente he querido hacer era para sentar un poco las bases y ahora, bueno, pues se puede ir en muchas otras direcciones, ¿no? Pero la incluyo porque ella habla de varias cosas, pero una cosa muy interesante dice, y esto es quizá como una adaptación a la masculinidad del punk, y es que dice que en Madrid, dice, gente como Alaska tiene muñequeras, o no sé qué exactamente qué dice, porque son muy de moda. Dice, yo me las pongo para pegar a la gente. Y la incluyo a ella, pero sí, o sea, para nada, de nuevo, decir que el punk era el abanderado de todo sería también estar ciego. Pues voy a ir yo, porque alguna cosa que tengo fácil. A ver, se ha hablado un poco hay una cosa que se ha hablado menos, que es el tema de la distribución alternativa, que supongo que sabéis lo que es, ¿no? Cuando los punks toman en sus propias manos el tema de la distribución musical, tanto de fanzines como de música en sí misma, y crean una red. Eso empieza en el 79 con los anarcopunks de Crash y se va desarrollando durante los años 80 y de cierta manera también se juntan o está muy vinculado el punk en Europa con el movimiento autónomo, el de la autonomía obrera, ¿no? Mucha gente del movimiento autónomo alemán tiene muchas bandas de punk, aquí pasa algo parecido, sobre todo en Madrid, pero también con la eclosión de Sin Dios mucha gente también pasa al anarcosindicalismo dentro del punk, pero sin embargo con la llegada de internet toda esta distribución alternativa se va al traste. Entonces estamos hablando quizás de que ha acabado su tiempo de cultura de transición. Y hay una cosa que hablo en el libro y que de hecho le digo que es un espectro fluido en la distribución alternativa. Y me explico ahora en qué sentido. Y esto puede ser a veces conflictivo, pero este aspecto alternativo de la distribución también a veces desde algunos sectores viene con la pedida de carné, ¿no? De lo mismo que de punk. ¿Eres punk de verdad? Es decir, ¿tú cómo has distribuido esto? ¿O cómo lo has grabado? Pero esos tienen una fábrica allí, no sé dónde, no sé cuánto. La guitarra que has utilizado sabes que se hacen en Bangladesh. O sea, lo que quiero decir con esto es que evidentemente todo eso es válido, pero y la distribución alternativa, como decía, genera una alternativa a la cultura oficial que es brutal, pero lo que quería traer por el mero hecho de que esto es lo que a veces ha resultado conflictivo es que, por ejemplo, Escape es una banda de sonido ska punk, lo que queramos, con otras influencias, que se le achaca muchas veces que su distribución ha sido a través de multinacionales. Y sin embargo hay otras bandas que dicen, bueno, y esta hace su autogestión, hace su página web, hace su todo, y ahora os voy a decir lo que suele ser conflictivo a veces, ahí me contáis. Digo, sí, y por eso, como hacen todos ellos así, por eso no los conoce ni Dios.
Porque a veces, en el contexto que estamos, Escape quizá ha trabajado con una multinacional, pero al mismo tiempo, pues no sé, a mi generación realmente yo creo que al 90% lo politizó Escape. No quiero decir que Escape sea sus dioses, pero a través de ahí conocieron muchas otras cosas. Y decidme una canción de Escape que hable de amor o que hable de otra cosa que no sea política. ¿Trabaja con una multinacional? Sí. ¿Cuánta gente que se autodistribuye sus canciones son machistas o sus canciones son...? Entonces, lo que quería decir con eso es simplemente que generando esas alternativas y que lo comento, lo que a mí me parece realmente interesante es el ver esa distribución alternativa como alternativa, pero no necesariamente siempre como una única vía, si hay una manera de hacerlo de una manera coherente y que sea pues consciente con un objetivo. Por ejemplo, pongo un mismo ejemplo que digo, una persona que hace canciones machistas, sexistas, fascistas se puede autodistribuir y sí está utilizando esas herramientas, pero eso no determina en sí el valor de ese producto ni cuánto contribuye ese producto necesariamente a una lucha social. Evidentemente, diferente es que una persona esté utilizando unos medios que están explotando, etcétera, 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 y que luego encima se enriquezca y no sé qué y tal, y que le dé todo igual. Pero, por ejemplo, Internet, y por volver un poco a la raíz de la pregunta, pues sí que puede haber hecho que termine esa distribución, pero al mismo tiempo da unas herramientas para que tú le envíes un disco a un tipo que está en la otra punta del mundo o te lo compre o lo que sea sin tener que pasar por discográficas. De hecho, las discográficas ahora mismo están cayendo precisamente por eso. Claro, la otra parte sería, ¿y qué lo haces? ¿A través de Spotify, que es otra maquinaria igual? Bueno, tampoco, pero bueno, desde luego puedes enviar un archivo en un email y antes quizá un disco pues era más complejo. Entonces, para mí es un poco es contextual y creo que habría que ir a la cosa específica que se está haciendo, pero creo que la distribución de Internet puede incluso ayudar a la distribución alternativa, no necesariamente que sea peor. Tenemos acceso a muchas cosas que antes quizá no tendríamos. Incluso jodidamente hablando de Spotify, pues muchas veces por las listas que te hace y todo te lleva a quizá una banda que no te habría llegado de otra manera. Como digo, contextual y en el caso específico. Vale. Sí, referente a lo que estabas comentando antes sobre todo a la hora de tocar punk, ¿no? Tu opinión acerca de esa rotura armónica, ¿no? A la hora de tocar punk, de esa arritmia, si es una consecuencia ¿no? de esas carencias de la clase obrera a la hora de interpretar la música o no poder tocarla, o es una búsqueda consciente de esa... Yo creo que es las dos, porque o sea, yo creo que lo primero es el que dé igual y que eso no sea lo importante. Es decir, yo no me imagino a ninguna banda de hardcore preguntándose después del concierto, nos hemos ido de tiempo. Entonces, yo creo que lo primero es como que dé igual porque lo importante es otra cosa. Entonces, se hace así. Pero al mismo tiempo, el desafío es precisamente como le preguntaban a John Lydon, ¿no? De los Sex Pistols en un concierto. Bueno, le preguntaban, no, terminaron el concierto y vino un tío y le dijo, pues es que cantas todo desafinado, habéis tocado súper... Y él dijo, sí. Qué guapo, ¿no? O sea, entonces yo creo que luego también es un poco como es el objetivo, porque también es lo que le jode a la gente que ha estudiado música o que quiere hacerlo todo tal, y dice, pues si no saben, ¿cuántas veces ha ido? Pero si no saben ni cantar. Si no saben ni... Pues ya, y mira, te jode, pues... Entonces también, sobre todo teniendo en cuenta que los que tienen acceso a una educación musical probablemente vengan de una posición más privilegiada. Entonces ahí también está ese elemento ya de buscarlo. Pero yo creo que es un poco las dos. Una cosa que no es importante y luego que ya buscarlo también para la provocación.
Bueno, la primera pregunta es, es que di casco antes que nada. La primera pregunta es si es un mito, es un tópico o tiene algo de verdad que los grupos punky de Euskal Herria, por el contexto social de Euskal Herria, especialmente en esa época, los años 80, 70, 80, tienen a lo mejor un componente más de clase obrera y un componente más crítico, más punky, por decirlo de alguna forma, que a lo mejor en otras latitudes de la península y especialmente en Madrid. ¿Hasta qué punto eso es cierto o a lo mejor es exagerado o no? Eso es una pregunta. También sobre la relación entre el movimiento punky en Euskal Herria y el movimiento abertzale, si es complementario, contradictorio un poco las dos cosas. Y por último, ya que creo que has dicho que tienes raíces gallegas, pues si puedes comentar algo del movimiento punk en Galicia, porque de lo poco, de mi desconocimiento, más allá de Siniestro Total, no sé si el punk es un grito de alguna forma. Igual en Galicia es un poco distinto, es más de retranca, más de ironía que digamos lo que se supone del punk. En fin, ahí lo dejo. Vale. Siniestro Total, que son unos de los que dicen que cuando la Polla tocó en Madrid, dijeron, es que ese grupo es muy radical y siempre la arma. Eso decía Siniestro Total. La primera sobre el contexto del punk en Euskal Herria y la influencia en cómo era el punk ahí. Yo digo en el libro que, claro, la situación, el contexto político de Euskal Herria es muy particular y eso, sobre todo también lo digo rompiendo con esta gente que decía de Inglaterra, Estados Unidos, porque cuando ellos estudian el punk aquí o de otro lugar dicen, bueno, el punk surgió en Inglaterra y después llegó aquí y se hizo así. Y yo digo, el punk en Euskal Herria iba a ser político sí o sí, me da igual de dónde viniera. Porque tú te levantabas y desayunabas política, y te ibas a comer y comías política, te ibas a cenar y cenabas política, y te ibas a la escuela y había manifa. Todos los viernes no había escuela porque los viernes eran manifa. O sea, era todo el tiempo, entonces iba a ser político sí o sí. Entonces yo creo que eso sí determina mucho cómo es el punk de Euskal Herria, y lo determina muchísimo más que me digan la influencia de Clash. O sea, el punk de Euskal Herria podemos hablar de un rock que es político y para mí lo hubiera sido también sin que hubiera los Sex Pistols, que hubiera de Clash. O sea, evidentemente eso no se puede probar, pero vale también pensar que no solo el punk, sino que se habla de política en todos los espacios. Entonces, si tú haces punk y hablas de lo que te pasa, ¿de qué vas a hablar? Pues de eso. Ahora bien, lo interesante quizá es pensar que el punk del resto del Estado... El otro día estuve en una ponencia de estudios vascos y dije la siguiente frase que también causó un momento interesante y dije, no hay nada más vasco que el punk español y no hay nada más español que el punk vasco. Bien, estamos aquí todavía. ¿Por qué digo esto? Y esto se conecta con tu segunda pregunta. En Euskal Herria ha habido hay un movimiento abertzale que el punk ha sido utilizado y se ha intentado mostrar de una manera a través de la cual también creo que se ha comunicado una especie de apoyo indiscutible del punk al movimiento abertzale, que no es tal. Escorbuto a la mierda del País Vasco y las gestoras pro amnistía, España maldito país, o sea, ni para ti ni para mí. La Polla Records, pues bueno, como siempre digo, bueno, y Escorbuto, 2 gallegos y un extremeño. La Polla Records, Evaristo, gallego, no tiene ni una canción en euskera, tiene la de Santi Santi Santi, que es una canción de niños, pero sin embargo tiene varias en gallego, y su última banda se llama, ¿cómo se llama? Tropa do Carallo, en gallego. Entonces, lo que quería decir con eso también es que esta idea de que el punk también viene de la izquierda abertzale y del contexto vasco
pues también me toca un poco la moral. Porque, como digo, en Euskal Herria había política, había una problemática, pero esta gente, o sea, no estaba influenciada por la izquierda abertzale, ni eran militantes, ni... Me da igual si luego les votaba alguno o no les votaba, pero, como digo, no tienen canciones en euskera, en gallego sí. Y esto, otra cosa que comentaba en esta ponencia, es que esta gente inmigrante del punk, de alguna manera, a veces buscan un tercer espacio. Yo lo veo, que no es ni España ni es Euskal Herria. Y, por ejemplo, yo creo que Evaristo lo ve en Galicia, por eso tiene canciones en gallego y tiene Tropa do Carallo. Y cuando Evaristo canta, sale con la camiseta del Celta. Y cuando termina el concierto, saca la bandera de Galicia con la estrella. Yo no le he visto sacar así la icurriña, le he visto sacar la gallega. Y en ese sentido, para mí, además luego por ya vivencias personales, pero en Euskal Herria siento que había una especie de... o estás con unos o estás con nosotros. Y ellos vienen a decir con ninguno. Y entonces el contexto influye, pero para mí, desde luego, el movimiento abertzale no es, digamos, generador de punk, sino más bien el intento de usarlo para una finalidad política, sea ella buena o mala, o no, o estemos de acuerdo o no, pero yo no creo que nazca del punk. Bueno, pero incluso Kortatu sí, pero incluso Kortatu y Ertzainak tienen elementos... Bueno, es que Ertzainak yo no lo considero... o sea, cantan en euskera, pero yo no considero que sea un grupo punk. Okay. O sea, en ese sentido me parece más que hacemos otro tipo de música. Y que son buenos, tienen un disco muy bueno, pero no son punk. Y se les mete siempre como si fueran punk, que es lo que el famoso movimiento el rock radical vasco. El rock radical vasco, es una etiqueta que engloba muchas cosas, y hay cosas que sí que son rock, que enseña que es rock, pero por ejemplo a mí no me parece nada punk. Kortatu sí tiene esa zona punk, y luego lo que decías tú, el propio Cicatriz es antitodo, por ejemplo, tiene un disco que es antitodo, si no me equivoco. Escorbuto es antitodo, pero el Cicatriz me parece que también tiene un par de discos de quemar las banderas y cosas de esas. O sea, te quiero decir que lo que dice, estoy en la línea tuya, porque además Escorbuto nace en la margen izquierda, que entonces es un desastre absoluto, porque la gente está perdiendo el empleo, se están destrozando las industrias, o sea, nace en un contexto que no tiene nada que ver con el movimiento abertzale, o sea, ellos están viviendo otra realidad, y es una realidad obrera completamente. E inmigrante, que a mí me interesa mucho ese aspecto. De nuevo, lo personal no ejemplifica lo general, pero bueno, yo me crié en un pueblo con inmigrantes gallegos y extremeños y andaluces, y todos iban, ¿no?, de las fábricas del País Vasco, Euskal Herria, llevaban autobuses a Extremadura, a Andalucía, y dice, bueno, venga, toda la familia, que tenemos una fábrica allí, os ponemos ahí en algún sitio y trabajáis todos en nuestra fábrica. Entonces así hubo un montón de inmigración, y pues yo creo que el punk de Euskal Herria está el elemento del conflicto, de todo lo que está ocurriendo en el País Vasco, pero para mí, esto también creó bastante revuelo la semana pasada, para mí el elemento de inmigrantes que no son aceptados por ningún bando del todo, porque te aceptan si te casas específicamente. Por eso Escorbuto le dieron palos por todos lados, por eso Escorbuto no tocaban en ningún sitio. Bueno, después de un momento, ¿no? Pues está ahí. Y en el caso de Kortatu, lo que quería decir es que, teniendo esa conexión con el mundo abertzale, también son muy antiesencialistas, que claro, tampoco es que el movimiento abertzale se caracterice por ser esencialista como el PNV, ¿no? Lo puede ser en aspectos, pero tienen canciones contra Jangoikoa eta Lege Zaharra, ¿no? Dios y la ley antigua. Del mismo modo que decía Ertzainak, tiene unas muy interesantes que van a la Euskaltegi, ¿no?, a aprender euskera, y dice, vamos ahí, no me están diciendo cómo tengo que ser vasco, o sea, que si tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, si yo solo me quiero fumar unos porros aquí y estar bien, y no puedo hacer eso y ya podría ser vasco. Entonces, incluso Ertzainak en ese contexto yo creo que da ese espacio, ese tercer espacio a toda esta juventud también de inmigrantes o de los que no se quieren casar con ninguno. Y Kortatu, teniendo ese elemento, es muy antiesencialista, para mí Kortatu es antinacionalista en cómo ellos plantean su visión, porque
lo hacen más desde una cosa internacionalista que desde el propio nacionalismo vasco, por llamarlo de alguna manera. Y ya está, ¿no? Era un poco lo que había dicho el compañero. Lo de cuando... Ay, perdón, no respondí a lo de Galicia. ¿Puedo responder a lo de Galicia mientras? Sí, en Galicia está el Rock Bravú, que no sé si habéis conocido, los Diplomáticos de Monte Alto y otras bandas que recuperan el folclore gallego y lo mezclan con punk y tal. Lo que pasa que, pues en Galicia el contexto es muy diferente en muchos sentidos, pero hay un contexto muy claro, y es que mientras quizá Cataluña, País Vasco tienen una derecha nacionalista, ¿no? Galicia no la tiene. Entonces, Galicia tiene el Partido Popular, que es la derecha nacionalista. Que es muy curioso, porque la gente del Partido Popular, por ejemplo, no, ahora tampoco en todos los contextos, no, pero son los que van al pueblo y son del pueblo y hablan gallego súper bien y tal, versus el PP, por ejemplo, en el País Vasco, que serían los que no saben euskera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo creo que en Galicia hay una oposición más a resaltar lo gallego, y dentro de ese resaltar lo gallego y resaltar un contraste, una oposición a Madrid, sería el punk. Entonces yo creo que se trabaja mucho menos. Y luego lo que está es el rock bravú, que es eso, una mezcla de literatura y música folclore gallega con punk, pero que ya es posterior, un poco después. Ahora hay mucho, hay un movimiento muy fuerte y muy interesante, y de hecho pues el BNG, el Bloque Nacionalista Gallego, ahora está subiendo en muchos aspectos, y ahora es donde yo veo un movimiento así cultural gallego súper interesante, comparado a aquel momento que estaba la movida de Vigo y todas estas movidas que querían ser de Madrid. Perdón. Sí, perdón, sí. Tranquilo. Yo era un poco incidir un poco con lo de Casi y el movimiento punk, porque yo no acabo de verlo muy bien. O sea, dices que realmente pasaban de todo. Yo tenía entendido que, por ejemplo, el Escorbuto, cuando aplicaban la ley antiterrorista en Madrid, el movimiento lo dejó de lado, y por eso saca la canción de la mierda del País Vasco y todo aquello. Por eso dicen que nunca más volvió a tocar en Euskadi. La polla sí que tocaba porque, digamos, no se metía, no tenía esa actitud punk contra los abertzales. No sé si ya luego, por ejemplo, favorecían el movimiento punk la coordinadora CAS, dejándoles locales para ensayar, o simplemente en la gestión de los conciertos. Era un poco ver, porque ese contexto lo desconozco un poco, exactamente cómo favorecía o no favorecía todas esas cosas al tema del movimiento punk. Sí, en el caso de la polla no se metía con el movimiento Abertzale, y de hecho en algún lugar dijo Evaristo: yo voto a los violentos siempre. Pero bueno, en lo que es la producción cultural de la polla, no hay un apoyo. O sea, quiero decir, no se meten con ellos, pero no hay un apoyo, en el sentido de que en otros muchos sí. O sea, yo qué sé, Rip cantaba Euskou no. Le puedan dar tu tasería horrera, ¿no? Sobre los caídos en la lucha, no sé qué. Eso no lo hace la polla. Entonces, no tanto el sentido de apoyar o no apoyar, sino que no vienen de ahí. Como a veces, como decía él, es el mito, ¿no? De que el punk en Euskal Herria y el colectivo Abertzale y tal, ellos quizás no se meten con ellos, pero no los apoyan, ¿no? O lo que hacen, su producción cultural no viene marcada por el movimiento Abertzale. Ahora, Escorbuto, lo que dices, es cuando les aplican la ley antiterrorista y los arrestan, que cantando a la mierda el País Vasco. Sin embargo, eso es, digamos, un síntoma de por decirlo, un síntoma de una enfermedad más grande. Es decir, dicen eso, pero Escorbuto, o sea, como, pues eso, viniendo de Santurtzi, hijo de gallego, otro gallego y otro extremeño, etcétera, pues no son parte de lo que sería la escena, y yo creo que eso es un síntoma de algo más. No son Cortatu, o sea, Fermín Muguruza, por ejemplo, en muchos aspectos también es el abanderado, y también probablemente el más apoyado en muchos aspectos, porque quizá no se ha dicho cosas más concretas. Pero para mí Escorbuto, cuando hace eso, lo hace en ese momento, pero eso representa mucho más. O sea, Ratas en Vizcaya, no sé, o sea,
No dicen ratas en España, dicen ratas en Vizcaya porque también se meten con el contexto de ahí un poco y explicando lo que pasa allí, ¿no? No es como lo que digo, no se casan con ninguno. Entonces, la idea al final no es tanto en la pregunta como la planteaba, para mí más bien es decir que no vienen de ahí, que para mí no es un movimiento Abertzale y luego ese movimiento Abertzale sale en una serie de grupos y tal, sino que son... No, yo no digo que vengan de ahí, lo que me refiero es que... Lo que me refiero es que no se confrontan con ellos. Es un poco una simbiosis, ¿no? El tiburón en la rémora, que yo te quito esto, tú me dejas tocar. Yo lo he visto un poco así, porque desconozco, era por si había algún dato más o algo. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, O sea, hostia, yo me meto con el rey, con el hijo de puta con tal, pero hostia, dejo a los chavales estos, que son los que van a dejar tocar en el concierto del pueblo, que tal, y ya está. Y luego, por ejemplo, Cortatu, yo que recuerde, no cantaban en vasco y aprenden vasco. Sí. O sea, Sí, Fermín Muguruza no lo hablaba. No lo hablaba, ya. Eso ya es una cosa de beber de la cultura si te estás en un sitio. Cuando se trata de Vizcaya y todo eso, yo entiendo que al final todo es de tu entorno, ¿no? Una producción, tal, aparte de más cosas. Sí que ha sido muy curioso el tema ese de la inmigración, cómo se concreta, ¿no? Ahí. Pero luego, por ejemplo, en la parte catalana, Decibelios está ahí un poco más como de la tierra y todo eso, pero parece que lleva otro contexto, no sé, o me da a mí la impresión con respecto al tema de Cas, con el dejar o no dejar tocar. Por eso te preguntaba. Sí, no, en concreto, o sea, en las fiestas, esto lo estoy diciendo más por experiencia personal que porque que haya estudiado esto concretamente, pero en las fiestas de los pueblos siempre era punk, o sea, es que incluso hoy, y los gasteches y mucho había también financiación del ayuntamiento para organizar un concierto y era siempre punk. Y claro, tocar en un gasteche en Bilbao, en lugares así, era lo máximo. Entonces, en ese sentido, a veces, claro, y harían no concesiones, sino simplemente temas que igual no trataban, pues, pero también quizá porque considerarían que había otros que eran más en los que había que incidir. O sea, quiero decir que no sé yo si una canción contra el movimiento Abertzale no la hicieron porque se la suda y estaban a otras cosas, o porque tenían quizá pensar, igual no nos dejan tocar, o igual las dos. El caso, al final, o sea, para mí lo importante no es tanto la intención de lo que hacían o no hacían, sino el efecto. Porque cuando uno se acerca a su música no sabe qué intención tenían. De hecho, esta teoría, bueno, la muerte del autor, ¿no? La teoría clásica de tú escribes una cosa o haces una cosa con una intención y luego la gente lo recibe con la que la recibe. Entonces, más que su intención y lo que querían o no querían, para mí es lo que veo en las canciones y lo que veo en su producción cultural. Entonces yo no veo nada en ese sentido que apoye lo Abertzale, ni veo nada que diga tiene estos elementos que vienen de, no sé, de confluir con este colectivo. También muchas cosas, cantar en euskera también era un elemento no solo para tocar en muchos pueblos, sino para participar en la Soca de Durango, de la Feria del Libro, que hacía festivales así muy guapos, pues había que cantar en euskera. Ya ellos, por ejemplo, tampoco tienen ninguna euskera. O sea, también hay elementos que quizá pues, se la sudan, pues no toco ahí. Que igual si querían tocar, digo, pues hacemos una en euskera. Yo conozco mucha gente que hacía una en euskera para enviarla, para que los cogieran y ya está. Entonces, tampoco hicieron esa concesión. Pero bueno, que al final lo que digo yo más bien es lo que se ve en las canciones y en la producción que hicieron. Sí, yo quería retomar un poco lo que ha dicho el compañero José de las antiguas formas de distribución, porque yo creo que tendemos a mirar plataformas como digitales, ¿no? Como la sionista esta, y como, o sea, tendemos a ver los beneficios, ¿no? Que nos puede dar de que pues nos va a ver porque hemos escuchado una canción y nos va a recomendar otra, quizás soy un poco nostálgica, ¿no? Pero creo que estamos perdiendo ciertas cosas, como por ejemplo antes salía un disco y te ponían no pagas más de 500 pesetas, entonces ya estabas marcando no solamente lo que cantabas y las ideas que transmitías, sino una forma de vida. Estaba claro que no te ibas a poner en
¿no? El centro este, el Arena del puerto, ¿no? De aquí de Valencia, que a 70 euros la entrada, ¿no? Ya estabas marcando un poco lo que... dónde estabas, dónde te movías. Entonces, creo que igual esto es un poco más una reflexión pero yo creo que habría que mirar un poco también lo que dejamos atrás, ¿no? Porque al final, con el tema de que se nos escuche, de querer llegar a una cantidad, ¿no? Estamos perdiendo una calidad, y es que vale para todo, también vale para el movimiento sindical. A veces tendemos a decir seamos muchos, pero luego igual esos compañeros te dejan atrás. Quiero decir, yo prefiero tener 10 buenos compañeros que 50 que me paguen la cuota, ¿no? Entonces, creo que esto es un poco igual. Un músico que esté metiendo caña y transmitiendo una crítica social, creo que es importante que tenga una red de apoyo clara. Y luego otra cosa que se pierde con estas plataformas es la continuidad y la esencia y la complejidad de un disco, ¿no? De cómo antes se tenía como una esencia que se acaba perdiendo. De hecho, salen canciones sueltas ya. Ahora ya los artistas no sacan un disco completo muchas veces. Sí, yo hablo en el libro también en un momento de entender el artista en su contexto material y claro, del argumento de que es, como decía antes, es más punk una persona que ha escrito una canción de amor y la está vendiendo de manera alternativa y sin cobrar o tocando para causas, etcétera, que quizá una persona que ha hecho una canción política y la patrocina Coca-Cola. Esto todo siempre es relativo, o sea, es como hay que ir al momento concreto, porque de nuevo vuelvo a lo que decía, de que Escape ha sido patrocinado por no sé quién, no sé cuánto, pero también han politizado. Entonces, o sea, como decía Robe Iniesta, reivindicarlo un poco todo, o sea, me jode la gente que tiene todo claro y que no tiene dudas, o sea, y que tiene los ideales son así. No, sí. Francisco María Ortega Palomares, es un poema. ¿Es un poeta andaluz? No sé de dónde es, pero es un poeta, se llama Ideario el poema. Se llama Ideario el poema, que por cierto, si no te importa, otra cosa que tenía en mente y quería comentar es la calidad de lo artístico, porque por ejemplo Robe utilizaba mucho poesía, Camarón, y traía una calidad que te quería preguntar, esto sí que era una pregunta, si en el movimiento punk yo no he escuchado, no he visto mucha literatura o poema o así como en otros grupos, como por ejemplo en Extremoduro o en Camarón, que sí que lo traía. El tema de la calidad es un poco lo que comentábamos antes, de que quizá por eso de hecho a Extremoduro pues mucha gente no lo considera o no lo ven, o que tiene mucho de punk y mucha gente diría que no, y yo creo que el elemento es pues que si violines, que si esto, la poesía y tal. Entonces claro, en este intento de crear cosas como sucias, rápidas, violentas y tal, pues eso como que medio bonito y tal, pues como que neutraliza ese aspecto también masculino, ¿no? De lo que decíamos antes. Entonces yo creo que por eso también no lo hay. Y yo creo que de hecho que en aquella época, si alguien empezaba a hacer algo así, pues como hizo él, le quitaban el carnet de punk o de pertenecer al grupo, ¿no? No sé, yo conozco mucha gente que hablaría así de él. Entonces lo artístico, además, es cuando vemos una manera concreta de valorar la calidad artística, eso también es relativo. Entonces, le podemos dar la vuelta y pensar que el hacer algo ruidoso, que le falte poesía, o que le falte metáforas, o que sea muy claro, que no sé qué, es el valor artístico del punk. Entonces,
Y yo creo que eso es un poco lo que rompe, pensar que, si no pensaríamos de nuevo que necesita tener violines, música limpia, no sé qué, y de nuevo volvemos a esto de pedir que quizá una serie de recursos que no tenían o que entorpecen la creación de la música. De nuevo, como gente que igual utilizaba violines, guitarras limpias, no sé qué, empieza a hacer todo sucio, es porque eso se ha de alguna manera constituido en esos parámetros como lo que es de calidad artística. Y ahora hay que ir a eso. Bueno, gente, que son casi las 2, llevamos 2 horas y pico aquí y que hay que comer. Hay que dar las gracias a David porque hace unos años ya se hizo ese acopio de documentación para hablar del punk y de la historia del punk, pero ahora quizás sea el tiempo del análisis sociológico, el análisis histórico y sobre todo el análisis político. Así que un aplauso muy fuerte para David. Os agradezco que hayáis venido. Realmente no sabéis, yo llevo 20 años fuera y escribes estas cosas en tu soledad, en un cuarto, en el quinto, mientras están aquí tus familiares muriendo y tú estás muy lejos. No sabéis cuán importante es para mí estar aquí hoy hablando de esto. O sea que muchas gracias.